pueden por ahí sentir que les falta el aire al subir o bajar escaleras, les encargo mucho que por favor platiquen y detecten estos síntomas a tiempo para darles una atención oportuna. Prevenir es salud. Si tienen alguno de estos síntomas, no se automediquen, consulten mejor inmediatamente. Así es, esa es muy buena recomendación, maestra, evitar automedicarse. Y pues queremos destacar e iniciar con esta frase tan bonita del libro del Principito. Se han de preguntar, ¿por qué del libro del Principito? Porque el día de hoy vamos a ver el tema de los subgéneros narrativos y va relacionado con el análisis de este libro. La frase dice así: eres el dueño de tu vida y tus emociones. Nunca lo olvides, para bien o para mal. Qué interesante frase, y todo eso viene en el libro del Principito, al lado de muchísimas frases más. Si ustedes leen ese libro siendo niños, van a ver un contenido diferente que cuando sean adolescentes, cuando sean adultos. Ese libro siempre nos va a dejar un sinfín de enseñanzas y consejos para vivir mejor. Así es, trae muchos mensajes, por eso les recomiendo 100% este libro, es muy interesante. Y el aprendizaje esperado que vamos a abordar el día de hoy va relacionado con uno que ustedes ya abordaron en 6º grado de primaria. El aprendizaje que abordaron en primaria fue lee cuentos y novelas breves. Ahorita en 1º de secundaria, el aprendizaje esperado sería lee narraciones de diversos subgéneros: ciencia ficción, terror, policíaco, aventuras, sagas u otros. También se relaciona con el aprendizaje esperado de 1º de secundaria, en el que se hace una presentación pública de libros tomando en cuenta la reseña. Así es, les recomendamos que tomen captura de pantalla para que ustedes analicen los énfasis del aprendizaje esperado. Y es muy importante al iniciar un proyecto que reflexionen sobre los aprendizajes que tienen ustedes sobre el tema, en este caso sobre el subgénero narrativo, y reflexionen sobre estas preguntas. ¿Qué cuentos o novelas han leído? ¿Sobre qué temas les gusta leer cuentos o novelas? ¿Cuáles son las diferencias entre un cuento y una novela? ¿Qué subgéneros narrativos conocen? ¿Cuáles son las características de los textos narrativos? Bueno, pues es importante que ustedes analicen qué es lo que saben y lo van a relacionar con los nuevos aprendizajes que van a adquirir el día de hoy. Algunos aspectos generales que me gustaría destacar son: la lectura de textos narrativos nos permite conocer otras realidades, culturas y formas de pensar. A lo largo del tiempo, los diversos subgéneros narrativos como ciencia ficción, terror, realista, humorístico o policíaco nos han mostrado la manera de imaginar otros mundos y lugares que nos han provocado emociones, incluso aquellas que nunca habíamos experimentado, mediante sucesos y realidades alternas. Incluso nos han trasladado a los sitios más fantásticos. La narrativa literaria no solo nos muestra múltiples facetas de la realidad y mejora nuestro conocimiento acerca de ella, sino que, mediante sus creaciones, modifica nuestra forma de ver el mundo que nos rodea, además de que crea otras realidades que revelan mucho acerca de la naturaleza humana. Leer diversos cuentos y novelas desarrolla nuestra inteligencia y la capacidad de imaginar y sentir. Yo le agregaría más cosas a la lectura, maestra. Ortografía, nos proporciona un mayor vocabulario para poder expresarnos en nuestras charlas con nuestros compañeros. Verán que será más fluido después de que ustedes lean. Y también saber dónde van los signos de puntuación. Ortografía. Entonces, hay que recomendar mucho la lectura. Bastante, jóvenes, de verdad. Y bueno, para este tema es muy importante saber el concepto de la narración, que es una forma básica de comunicación. Es un relato o historia que es contado por un narrador. Tiene personajes que llevan a cabo determinadas acciones y periodos de tiempo específicos. Esta puede ser oral o escrita, audiovisual, también puede estar dibujada o combinar ilustraciones con la escritura. Existen diversos tipos de géneros narrativos literarios como la poesía, leyenda, drama, pero en esta clase nos enfocaremos en dos de los géneros literarios más conocidos, como es el cuento y la novela.
Las características del cuento son que son breves, que tiene pocos personajes, la trama es sencilla y está escrito en prosa. La novela es de mayor extensión, hay más personajes, la trama es complicada, está escrita en prosa y presenta más de una trama o relación de sucesos. Cada uno de estos géneros puede dividirse en subgéneros de acuerdo con la temática que aborden. Así que pueden hablar de novela o cuento, tal vez sea policíaco, de terror, de ciencia ficción o tal vez fantástico. A veces algunos estudiantes o algunas personas se confunden en lo que es el tema y la trama de una historia. Por eso hay que tener bien claros estos conceptos. El tema es la idea en torno a la cual gira la narración. Por ejemplo, temas de amor, viajes míticos, la muerte, la ira, la venganza, la esperanza. La trama es la presentación de sucesos y acciones en una narración atendiendo a sus relaciones de causa y efecto. Saber la trama de la historia es saber cómo está contada, de qué forma se llevan a cabo cada suceso. En las narraciones hay que tener muy clara la estructura de la narración y tenemos la primera parte, que es el principio o la exposición inicial de acontecimientos. Se presentan los personajes, se dice qué se quiere hacer o lograr y cuáles son las condiciones en que se encuentran. Se describe la cotidianidad de la historia, la atmósfera, el lugar, el tiempo y todos los elementos para comprender lo que sucede en el nudo. La parte intermedia, también llamada nudo, abarca la mayor parte del texto narrativo, ya que aquí se presenta el desarrollo de los sucesos o conflictos planteados al inicio, que rompen con la cotidianeidad y mediante acciones tienen que resolverse. El clímax es el momento de máximo interés o tensión emocional en la obra narrativa y que desencadena el final de la historia. Es la parte más importante de la historia. Final o desenlace. Se resuelven o se agravan los conflictos y es cuando sucede el acontecimiento final, que puede ser inesperado, triste, positivo o negativo. También hay un final abierto, en los que no se presenta la solución concreta al conflicto, por lo que se puede terminar de diversas maneras. Ahora, ya que tenemos clara la estructura de la narración, vamos a centrarnos en los personajes. La palabra personaje proviene del término latín persona, que significa máscara. En el teatro clásico antiguo, los actores utilizaban máscaras para representar los distintos papeles requeridos. Y ahora sí, vamos a tener claro el concepto. Los personajes son el motor de la historia. Se encuentran en constante búsqueda de algo, es decir, tienen metas y objetivos y a lo largo de la historia se revela qué hacen para conseguirlo. Los tipos de personajes pueden ser los protagonistas, también llamados principales. Los personajes, estos son centrales en la historia, realizan acciones más importantes, están presentes la mayoría del tiempo y se les describe minuciosamente. En cambio, los secundarios tienen menor importancia, intervienen solo en algunas partes de la historia y se describen muy generalmente. Algunos recursos que pueden utilizar para caracterizar a los personajes son el nombre. Dice mucho sobre la naturaleza de la historia. Por ejemplo, alguien que es muy malo a veces le etiquetan como el diablo, o alguien que es muy bueno, el ángel, ¿verdad? Juan de Dios. Alguien que se queja mucho, Dolores. La descripción implica la edad y el género, características físicas, rasgos de la personalidad, el comportamiento y la forma de pensar y sentir. Las características sociales y culturales. El señalamiento explícito del grupo social y cultural al que pertenecen los personajes. Se incluye la manera de hablar o vestir, el lugar donde viven, los espacios donde se desplazan, los roles sociales y las acciones que llevan a cabo. En cuanto a las características psicológicas y valores, los personajes se pueden definir como bondadosos, malos, buenos, etc.
por sus acciones o por los juicios o comentarios que otros personajes hacen sobre ellos y sus acciones. Y otro recurso son los roles generales en el relato, como héroes, ayudantes, enemigos, donantes, sujetos amados. Y chicos, está bien interesante la clase. Yo creo que ya están aprendiendo bastante sobre este tema de subgéneros narrativos, pero no se vayan, continuamos y estamos en Escuela TV. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Este martes en punto de las 9 de la mañana, ustedes y nosotros tenemos una cita en Hoy es el Día, porque estará Jorge Rivera, estilista, hablándonos de lo mejor de la moda. El contador Carlos Ibarra nos va a hablar acerca de la firma electrónica para el SAT y sus nuevas modalidades. Aparte de esto, tips de belleza, deportes, cocina, entretenimiento y muchísimo más. Martes 9 de la mañana, ¡Hoy es el Día! Casos de contagio y hospitalizaciones por COVID-19 van en aumento. No podemos bajar la guardia. Necesitamos hacer conciencia. De verdad, si no es necesario, no salgas de casa. Usa cubrebocas, guarda sana distancia, evita lugares concurridos. Las vacunas ya están siendo aplicadas, pero hay que seguirnos cuidando. No pongas en riesgo la vida de tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos 1 metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las 3C en los espacios: cerrado, congestionado y en contacto cercano. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, primer grado, secundaria. Bien, jóvenes, pues quiero aprovechar para saludar a todos nuestros estudiantes por el gran esfuerzo que han hecho hasta hoy y los invitamos a que sigan con ese entusiasmo, esclarezcan todas las dudas. Es momento de hablar con sus maestros y ponerse al corriente con todos los trabajos que tengan pendientes y pues seguir con esto. Allá estamos casi en la recta final, por eso es este mensaje. Y aprovecho también para saludar a nuestros alumnos radioescuchas en todo Nuevo León. Continuamos ahora con el ambiente. Vamos a ver de qué se trata el ambiente. Es el escenario en que se desarrollan las acciones de los personajes de una narración. Pueden ser espacios, lugares y tiempo. Los ambientes se construyen mediante descripciones de espacios físicos, de entornos socioculturales y de estados emocionales de personajes. Por eso se puede hablar del ambiente físico, social y psicológico. Lo que respecta al ambiente físico, es el lugar o espacio físico donde los personajes se desenvuelven y llevan a cabo acciones, por ejemplo, la ciudad, la montaña, una habitación. En cuanto a los tipos de ambientes, el social es el entorno social, cultural, moral, económico o religioso que enmarca las acciones de los personajes
y las relaciones que se establecen entre ellos, las cuales definen sus roles. Aquí se puede mencionar al rico, al pobre, a la clase media, al cura, al maestro, al estudiante, al abuelo, al hijo, etc. Muy bien, y el tipo de ambiente psicológico es la atmósfera que el lector percibe por la descripción de los espacios, las emociones de los personajes y los sucesos que se presentan. Aquí podemos tener un ambiente de duda, temor, violencia, alegría, tristeza. Es muy importante en las historias el manejo del tiempo y el orden de los sucesos. La descripción de los escenarios nos da información acerca de la época o momento histórico en que suceden los hechos. Podemos hablar en cuestión del tiempo, la temporalidad cronológica o lineal, que como observan en pantalla es una línea horizontal, como la línea de tiempo. Va pasado, presente, futuro. Tenemos otro tipo de temporalidad que es la representación paralela. Alguien está recordando algo. En ese momento vemos a alguien que está en el presente y está recordando a la vez algo en el pasado o puede proyectar algo hacia el futuro. Existe también el manejo del tiempo, lo no lineal o los saltos en el tiempo. Aquí se toma en cuenta primero al futuro, luego regresan al pasado, vuelven al presente, como en la película de Volver al Futuro, ¿verdad, claro, maestra? ejemplo. Es un ejemplo muy característico de lo no lineal. La época en que ocurre una historia también se puede inferir a partir de la descripción de la forma de vestir de los personajes o del manejo de ciertos objetos, o más específicamente del señalamiento explícito de fechas en el relato. Otro aspecto que debemos de considerar y es muy importante es el narrador. Un narrador nos ayuda a contar la historia, pero ¿qué es un narrador, maestra? Es la voz ficticia o imaginaria que cuenta la historia en un relato. Existen diversos tipos de narradores y hay que observar un video que les vamos a poner a continuación que aborda lo que es el narrador, su función y los distintos tipos de narradores. Pongan mucha atención y pueden tomar notas. Tipos de narradores en distintos subgéneros narrativos. Bienvenidos a otra emisión de Cocina de Autor. En su sección ¿Qué dijo? El tema de hoy es tipos de narradores en diversos subgéneros narrativos. ¿Qué hace un narrador? ¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Quédese para conocer las respuestas. Los concursantes son escritora y dramaturga británica, especializada en el subgénero policíaco. Ella es Agatha Christie. Médico y escritor de una gran diversidad de tipos de textos, autor de las aventuras de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. ¿Listos? ¡Comenzamos! Primera pregunta. ¿Qué hace un narrador? A. Ayuda al protagonista. B. Cuenta la historia. C. Observa los hechos. Sir Arthur, ¿cuál es la opción correcta? Cuenta la historia. ¡Perfecto! Un punto para usted. Siguiente. ¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Claro que no. El narrador es una figura, una voz, una suerte de personaje creado por el autor para que narre la historia. Bien contestado. Siguiente. Omnisciente, testigo y protagonista son tipos de A. Narradores. B. Personajes. C. Historias. ¿Narradores? Un punto más para Agatha Christie. Ahora les presentaremos fragmentos de textos narrativos y tendrán que identificar el tipo de narrador. Sintió de pronto que la sonrisa se le borraba, se fundía, se doblaba sobre sí misma como una cáscara blanda, como la cera de un cirio fantástico que ha ardido demasiado tiempo. Y ahora se apaga, y ahora se derrumba. ¿De qué tipo de narrador se trata? A. Protagonista. B. Testigo. C. Omnisciente. Omnisciente. Esa respuesta es correcta.
Este tipo de narrador ve y sabe todo lo que sucede en la historia y con los personajes, tanto lo que viven como lo que sienten. Siguiente fragmento. Me extrañó que mis palabras solo sirvieran para irritar a la señorita Price Rider. Me dijo que aquello le parecía muy extraño y que se asombraba de que yo no compartiera su opinión. Es un narrador protagonista, el pastor Clement Lenard, de mi novela Muerte en la Vicaria. Lo que más me gusta de este tipo de narrador es que construye un espacio narrativo más íntimo. Emplea la primera persona y con esta visión parcial juzga, actúa y tiene opiniones sobre los hechos y personajes que aparecen. Ahora el último fragmento. Holmes no era un hombre de vida desordenada, modesto en su manera de ser, regular en sus costumbres. Rara vez se acostaba después de las 10 de la noche. Al levantarme, había salido ya de casa después de haber tomado su desayuno. ¿Qué narrador es? Oh, testigo. Es mi querido Watson en Estudio en Escarlata. ¡Bien contestado! Este narrador fue mi fiel compañero en las aventuras de Sherlock que escribí, pues es un espectador de primera mano de los hechos, pero no sabe qué piensa el protagonista ni conoce su proceso de razonamiento, lo cual le permite, igual que al lector, asombrarse de cómo se resuelven los crímenes. Han sido todas las preguntas. Y el ganador es... ¡Es un empate! Bueno, pues yo creo que les quedó muy claro los tipos de narradores, pero vamos a destacarlos para que lo tengan más reforzado. Y vamos a empezar con el tipo de narrador omnisciente. Cuenta lo que ocurre en la historia y no solo relata lo que hacen los personajes. Omnisciente significa que todo lo sabe y es capaz de adelantarse a los hechos como si fuera un dios. Puede narrar lo que ve, pero también lo que piensan los personajes. El relato está escrito en tercera persona. El protagonista, el personaje principal, cuenta su propia historia. El relato está en primera persona. Observador o testigo, cuenta solo lo que puede ver o escuchar. Su relato está escrito en tercera persona. En segunda persona, el narrador es como una voz que se habla a sí misma. Usa el pronombre tú para narrar la historia. Y pues vamos a una pausa, está bien interesante. No se muevan, chicos, porque vamos al regresar a analizar los subgéneros narrativos y les va a encantar. Ya estamos en Escuela TV. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Transforma tu noche con un toque de poesía y sensibilidad y permite que el canto te inspire. Poemas, canciones y canto nuevo. Miércoles 9 de la noche y domingo 11 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Contra la COVID-19 es para todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico. Verifica tus datos e indica dónde resides. Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte. Recuerda, la vacuna es segura, eficaz, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, 5 de la tarde, segundo de secundaria. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, primer grado, secundaria. Qué gusto que continúen con nosotros y seguimos con este tema tan interesante de subgéneros narrativos, que es la clasificación de la narrativa literaria basada en su temática. Tienen características propias por el tema y el tipo de sucesos referidos, estructura, tiempo, espacio, época y personajes. Y ahí vemos en pantalla una diversidad de libros, de novelas muy interesantes, se las recordamos a todos. Y ahora sí vamos a ver diversidad de tipos de subgéneros narrativos. Hay más, pero vamos a destacar estos. Primero, la narrativa policíaca. Inician con un crimen o una desaparición misteriosa. Las causas del delito se van descubriendo para hallar al culpable. Hay personajes como detectives o policías. Ahí les recomiendo el libro de los crímenes de la calle Morgue, que ahí les mencionaron en el video. Narrativa de ciencia ficción. Implican datos y descubrimientos científicos o tecnológicos para relatar hechos ficticios. Hace referencia a viajes en el tiempo, a robots, a extraterrestres, a inventos del futuro, etc. Un libro de aquí sería recomendado De la Tierra a la Luna. Hay otro subgénero narrativo de misterio y terror. Parten de un suceso sobrenatural, desconocido o paranormal. Ocurren en un ambiente de angustia, miedo y terror. Ahí les recomiendo el libro de Frankenstein. La narrativa de humor. Es fundamental aquí la ironía, la sátira, el sarcasmo, el desconcierto o situaciones extravagantes que provoquen la risa del lector. La narrativa histórica. Relatan o documentan sucesos históricos o formas de vivir de ciertos grupos o personajes de determinadas épocas. Los protagonistas suelen ser personajes históricos. La narrativa realista. Relatan historias de reflejo de la realidad. Los personajes y sucesos parecen tomados de la vida cotidiana. Las historias se presentan como testimonios de una vida normal. Y un ejemplo de este podría ser el libro de Ana Frank. Así es, muy bonito. Y tenemos también la narrativa fantástica. Sus personajes tienen poderes extraordinarios y los ambientes en que se desenvuelven son extraños. Hay magia y elementos sobrenaturales. Ahí les recomiendo el libro que está en pantalla de Harry Potter. La narrativa de aventuras. Los sucesos que relata consisten en viajes a lugares desconocidos o peligrosos y sus personajes muestran inteligencia, pericia, valentía para enfrentar a los peligros y el misterio que los acecha. La Isla del Tesoro es un libro que les recomiendo de esta trama. Y les quiero enfatizar algunas estrategias que les ayudarán a la comprensión lectora. La primera es identificar los detalles y recordarlos como el autor los menciona. Por ejemplo, la fecha o época en la que se desarrolla la historia, hechos y situaciones, personajes, nombres y características. Resumir la historia lo más fielmente posible. Explorar el texto por medio de preguntas sobre el tema o el autor.
quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué de la narración, definiciones o conceptos que no entiendan y datos o información que no vienen en el texto. Otra estrategia es organizar la información ayudándote de mapas mentales, cuadros o esquemas. La número 4 podría ser expresar tu opinión, comparar sus ideas con las del autor y crear tu propia opinión sobre la lectura y el tema. Y pues este subgénero narrativo, maestra, me encanta. Vamos a ver un video del subgénero narrativo policíaco. A la maestra Ivonne no le gusta mucho este tipo de subgénero narrativo, pero a mí me encanta estar en suspenso. Vamos a verlo, chicos, tomen nota. El cuento policíaco. Bienvenidos a su reality show Cocina de Autor. En el Café de las Musas, hoy hablaremos de los cuentos policíacos. Nos acompañan el investigador Auguste Dupin, personaje de los crímenes de la calle Morgue, y un agente de la policía francesa para hablarnos sobre el subgénero policíaco. Gracias. Lo siento, estoy recibiendo un mensaje sobre el caso que estamos investigando. Este terrible caso pronto tendrá una solución, se los aseguro. El subgénero policíaco nació a mediados del siglo XIX. Época en que la sociedad se nutría de la creciente criminalidad urbana y gracias al auge de la cultura científica. El atractivo de este subgénero literario es el modelo de la intriga. La presentación del enigma de un crimen y la construcción de las conjeturas para resolverlo. Jorge Luis Borges nos propone leer, como historia de detectives, El Quijote de la Mancha. ¿Cómo sería este ejercicio? Sería más o menos así. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Con esta simple frase, llenamos al lector suspicaz e incrédulo de sospechas. Si lee en un lugar de La Mancha, el lector supone que aquello no sucedió ahí. Luego, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿por qué Cervantes no quiere acordarse? ¡Eureka! ¡Claro! Seguramente porque Cervantes es el asesino. La forma en la que se narran los hechos atrajo a más lectores. Es correcto. Esto se debe que a través de las deducciones se logra que detectives y lector busquen descubrir de manera conjunta la lógica de hechos aparentemente separados. Los protagonistas, detectives o investigadores, tenemos una gran capacidad de razonamiento deductivo, aunque me he topado con ciertos criminales, mis antagonistas, también inteligentes, pero dedican su mente al crimen. El de la calle Morgue fue tan astuto que no dejó ninguna pista. Pero nosotros hemos encontrado un mechón de pelo que no es de ser humano. Respecto a los policías, puedo decir que son personajes, sí, honestos, aunque con muy poca imaginación y hasta cierto punto torpes. Regresando al tema, el cuento policíaco presenta un crimen enigmático y a primera vista irresoluble. El detective todopoderoso usa la lógica y el ingenio para resolverlo y lo ayuda un fiel compañero que cuenta la historia y hazañas del investigador. La estructura del cuento policíaco implica que el lector sepa de antemano que habrá un crimen, un sospechoso, una investigación y un asesino, de modo que tiene una posición activa y expectante. ¡Ah, lo tengo! Solamente una fuerza sobrehumana pudo meter en la chimenea a una de las víctimas. Tenemos que irnos. Ya sé que mató a madre e hija.
No, esperen, por favor. Queremos saber quién fue el asesino. Por favor. Parece que tendremos que leer Los crímenes de la calle Morgue para saberlo. Bueno, pues estuvo bien interesante. Quiero destacar lo que vieron ahí en el video, que el subgénero narrativo policíaco nació a mediados del siglo XIX. Y vamos a destacar algunas características. Aquí les recomiendo ese libro que vieron de Los crímenes de la calle Morgue. Alguna de sus características es, desde el inicio, presenta la incógnita que debe de ser resuelta al final, cambiando así la narrativa tradicional. Sus historias siempre involucran un crimen. Puede ser ficticio, aunque también puede ser basado en hechos reales. Proporciona una serie de pistas y hay uno o varios investigadores que resuelven el caso. El ambiente por lo general es urbano y el espacio es también cerrado. Los detectives cuentan con un ayudante quien además sirve como narrador de la historia. Tenemos aquí otro subgénero narrativo fantástico, como el cuento de Caperucita Roja. Aquí las características son que las historias se distinguen por la magia y elementos utópicos. Lo que puede ser irreal se presenta como real. Otros aspectos son el misterio, la intriga, la magia. Existen personajes, seres y objetos mágicos o irreales, representativos del mundo real. Hay un aprendizaje y reconocimiento de nuestra vida en cada historia, no importando el tipo de personajes, ambiente o trama, siempre nos enseñan algo. Ahora vamos a abordar las características del subgénero narrativo de terror y les recomiendo esta novela El almohadón de plumas. Las características de este subgénero narrativo son: sus historias son escatológicas, quiere decir con muertos que vuelven a la vida. Los ambientes son oscuros, abandonados, solitarios, fantasmagóricos y tenebrosos. También se presentan pesadillas, muerte, fantasmas, además de cosas, personas o situaciones que generan miedo. Hay personajes o seres irreales con aspectos que crean miedo en la mente humana. Estos pueden ser fantasmas, vampiros, brujas y entes paranormales. Y a continuación vamos a ver un video bien interesante del subgénero narrativo de ciencia ficción. Estoy segura que les va a encantar. Acuérdense de tomar esas notas que les van a servir mucho. Adelante. La ciencia ficción. Bienvenidos a su reality show Cocina de Autor. Hoy, en el Café de las Musas, hablaremos de uno de los subgéneros literarios que se ha adelantado a nuestro tiempo, la ciencia ficción. Pi, nuestra inteligencia artificial, nos presentará a los invitados del día de hoy. Nos acompañan la escritora estadounidense Ursula K. Le Guin, maestra de la ciencia ficción y la fantasía, galardonada con varios premios por su excepcional obra, y Sindulfo García, inventor de la primera máquina del tiempo, personaje principal de la novela El Anacronópete, del escritor español Enrique Gaspar y Rimbaud. Para empezar, quiero compartirles que al desarrollar mis historias, comienzo por imaginar cómo sería el mundo en el futuro. Así es, en las narraciones de ciencia ficción se parte de la pregunta ¿qué sucedería si? Proyectando una idea de futuro. El término ciencia ficción fue inventado en 1926 por el escritor Hugo Gernsback, quien lo utilizó en la portada de la famosa revista Historias Extraordinarias. Úrsula, ¿nos podría contar en qué ambiente se desarrollan estas narraciones? Los personajes están situados en un ambiente futurista. Por ejemplo, mundos lejanos a la Tierra, universos con leyes sociales distintas, territorios en los que se llevan a cabo batallas entre la naturaleza, el ser humano y lo tecnológico, y en los que conviven hombres con máquinas inteligentes. Desde la tecnología podemos adquirir
capacidades que pensaríamos imposibles, como volar. En nuestras historias demostramos interés por los avances tecnológicos y reflexionamos sobre sus posibles riesgos y beneficios. Los personajes de ciencia ficción se ven enfrentados a los siguientes dilemas. ¿Qué valor tiene la vida humana en relación con las máquinas? ¿Terminarán las guerras gracias a la tecnología? También nos preguntamos sobre la posibilidad de conocer otros planetas habitados y exploramos la relación de los humanos con la vida artificial. En los relatos de ciencia ficción presentamos distintas visiones de la tecnología. Podemos mostrar relaciones optimistas entre el ser humano y las máquinas, en espacios utópicos o distopías, donde se plantea la idea de cómo se puede usar la tecnología para dominar o reprimir a la humanidad. La ciencia ficción tiene la capacidad de inspirar debates filosóficos, sociales o científicos sobre la naturaleza del hombre y de la sociedad, de generar dudas y ensayar sus posibles respuestas. ¡Atención! Tenemos un enlace con uno de los precursores de este subgénero, Julio Verne. Buenos días. Solo quiero agregar que en muchos textos literarios de este subgénero hemos vaticinado los avances tecnológicos futuros. Por ejemplo, en mi obra De la Tierra a la Luna, escrita en 1865, describí un viaje a este satélite natural. Impensable, ¿verdad? Hasta pronto. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. ¡Atención todos! ¡Empezamos Escuela TV! Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Canal 18! Maestros, mamás, papás. Somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. El Museo de Historia Mexicana presenta la exposición Vaqueros de la Cruz del Diablo. Una muestra que invita a conocer la cultura del vaquero del norte de México a través de las fotografías de Werner Segarra. Del 12 de mayo al 8 de agosto. Museo de Historia Mexicana. Paseo Santa Lucía, frente a la Macroplaza. Martes y domingo continuamos con entrada libre. 3 museos contando tu historia. Se siente, se escucha, se vive, se imagina, se ve a través de Imaginarte. Martes, miércoles y jueves, 8 de la noche. Por Canal 28. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM.
Bien, jóvenes, quiero comentarles que este tema lo seguirán abordando en segundo de secundaria. Espero estén tomando notas o mantengan siempre donde poder ver, volver a accesar a ver el video de esta clase porque les será de mucha utilidad en segundo de secundaria. Y también quiero comentarles que la próxima semana estaremos con el tema de la escritura de cuentos. También nos va a servir muchísimo esta clase para la que sigue. Esperemos que continúen con nosotros también la próxima semana, el próximo lunes. Y pues yo creo que les encantó este video del subgénero narrativo de ciencia ficción. A mí me encanta y les recomiendo el libro De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Es interesante. Y algunas de las características de este subgénero narrativo son: las historias pueden desarrollarse en el pasado, presente o futuro. Los escenarios pueden ser terrestres o extraterrestres. Los personajes sin antropomorfos, es decir, se asemejan a las características humanas. Sus temas principalmente son ciencia y tecnología, viajes al espacio, apocalipsis y utopías. Y vamos a relacionar este tema de los subgéneros narrativos con una reseña. Cuando decimos me pasas la reseña, evidenciamos que las personas somos capaces de comunicar experiencias y opiniones que reflejan nuestra manera de ver las cosas, y también que hay muchas experiencias de lectura y de conocimiento dignas de ser compartidas mediante la conversación o la escritura. En este caso, la síntesis y opinión de un libro, del libro del Principito. ¿Pero qué es una reseña, maestra? Es un texto oral, escrito o audiovisual que comunica el tema o asunto de un libro, una película, una obra de teatro o dancística, exposición pictográfica o fotográfica, también lo sucedido en un concierto o encuentro deportivo, entre otras situaciones o eventos. Hay diversos tipos de reseña. La reseña descriptiva generalmente se da a conocer el resumen o la sinopsis del contenido de un texto o de una obra. La reseña crítica, además del resumen, se expresan opiniones o juicios personales sobre la obra que se reseña. En una reseña siempre se menciona la parte del contenido del texto u obra. Se hace un resumen, se anotan los datos más importantes y se aportan otros relativos a su ubicación o contextualización, pero jamás se dice el final. Así es, quitan la motivación de leer ese libro si nos dicen el final. Las reseñas se pueden publicar en periódicos, revistas, portales electrónicos, programas de televisión, programas de radio, podcast, que es la publicación digital periódica en audio o video que se puede descargar de internet. El ámbito puede ser científico, cultural, deportivo, académico, laboral. Hay que tener muy clara las partes de la reseña. Yo sé que ya abordamos este proyecto, pero vamos a reforzarlo. La primera parte es el título. Aquí se menciona el tema o contenido del texto u obra que se reseña, en este caso la del Principito. Puede contener la frase reseña de el libro del Principito. Los datos de identificación del texto reseñado. Alude al tipo de texto o evento reseñado. Según el tipo de reseña de la que se trate, puede incluir lo siguiente: ficha bibliográfica, que ya todos sabemos que comienza con el autor, año, título, lugar, editorial, página, si es sobre un libro. Ficha técnica, si es acerca de una película o un evento deportivo con espectáculo musical, una exposición o un desfile. Algunas veces también contiene datos sobre el autor o autores del texto u obra y acerca de la época y el contexto en la que se produjo. Otra de las partes, y muy importante, de mayor extensión, es el contenido. Aquí se resume o describe el texto o evento sobre el que trata, en el que no se menciona el desenlace, excepto en los eventos deportivos. Alude al tema de personajes, situaciones planteadas en el libro, en la película o el recital. La crítica y juicios de valor explica los aspectos positivos y negativos de la obra o texto del que trata.
Comunica con claridad si es recomendable y argumenta los motivos. Compara los aspectos positivos y negativos del texto con los de otros textos, obras y eventos. Y finalmente tenemos el autor de la reseña. Es el nombre de la persona que escribe o redacta la reseña. Y ahora sí, vamos a verlo de una manera aplicada. Aquí tenemos la reseña del libro del Principito, que me encanta este libro por todas las frases que contiene y el aprendizaje que podemos tener a través de él. Aquí tenemos el título. Dice, reseña El Principito, del autor Anthony de Saint-Exupéry. También podemos poner la fecha, por ejemplo, lunes 14 de junio del 2021. Los datos de identificación. Repetimos el autor, Saint-Exupéry, y la A de Anthony, entre paréntesis, el año 2013, original, la de 1946, el libro El Principito, Guadalajara, Jalisco, ediciones Euterpe. Anthony de Saint-Exupéry nace en Lyon en 1900 en la isla de Rioux, muere en 1944. Fue un aviador y escritor francés. Aquí él nos dice que muere en un accidente de aviación mientras realizaba una misión de reconocimiento del avance de las tropas nazis en Italia. Y el contenido. En el libro, el aviador queda incomunicado en el desierto tras sufrir una avería en su avión a 1000 millas de cualquier región habitada. Allí se encontrará con un pequeño príncipe de cabellos de oro que afirma vivir en el asteroide B612, donde hay una rosa y 3 volcanes, con el que no tardará en congeniar. En sus conversaciones, el Principito le relatará su visión sobre la vida y la gente, de esa sabiduría que se pierde cuando las personas abandonamos la infancia. Vamos a pedirle a nuestros alumnos que tomen captura de pantalla, maestra, para terminar con nuestra clase de forma global. Hemos preparado un acróstico de todos los conceptos que vimos el día de hoy y queremos compartirlo con todos ustedes. A ver, primero hay que tener bien claro lo que es un acróstico. Es una composición que está escrita en forma vertical y te puede aportar un mensaje o una palabra. A ver, maestra, este acróstico es una retroalimentación de la clase. Yo creo que nuestros alumnos ya identificaron lo que dicen las palabras en mayúscula. Dice subgéneros narrativos. Si lees un libro al mes, un sinfín de palabras tú conocerás. Buena charla con todos tendrás. Gustoso conocedor del mundo serás. Encuentra el género que más te agrade. Novela, cuento de terror o aventuras. Entre lo policíaco y la ficción y las sagas, pero lee. Recuerda que la novela es extensa, pero muy entretenida. O puedes leer algo corto como un cuento lleno de aventuras. Son físico, psicológico y social los ambientes que encontrarás. Narrador de lo que hayas leído serás, omnisciente, protagonista u observador, atendiendo el orden temporal y de la trama, relacionando causa y efecto, reconociendo y señalando a los personajes. Algunas funciones muy importantes desempeñan los protagonistas, también los secundarios, pero de importancia menor. Inicio, nudo, clímax y un final tiene la narración. Vamos, te invito a que realices una reseña oral o escrita de un libro leído. Organiza ya tu biblioteca personal de los libros que leas. Si tienes uno o muchos libros, atesóralos. Atentamente, tus maestras de español. Y pues me encantó la clase, chicos, y nos vemos la siguiente semana. Y esto fue Escuela TV. Cuídense mucho. Hasta pronto.